así como lo están escuchando. Lula da Silva ahora era ser candidato y en Brasil no es que hay elecciones ahorita. Las elecciones en Brasil son en 2026. 2026, queda más de año y medio por lo menos para las elecciones en Brasil. Y a este señor lo acaban de operar, pero epa, ya va, atención al dato, que no termina allí. Lula da Silva es el presidente más viejo de toda la región. Más viejo. Lula da Silva está por cumplir, bueno, el año que viene, va a cumplir 80 años. Lula da Silva tiene 79 años. Por cierto, la edad de Biden, la que tenía Biden cuando empezó a querer decir que se iba a reelegir, porque ya es mayor, ya Biden creo que tiene 81. 79 años, no ha terminado el periodo, les acabo de decir, le falta por lo menos, creo que es año y medio, porque las elecciones son a mediados, creo, busquen la fecha, es en 2026. No sé en qué mes de 2026, pero creo recordar que las elecciones en Brasil son a mediados de año. O sea, le queda por lo menos año y medio en el poder, pero el señor ya se va a lanzar otra vez y son 4 años más. Es decir, él está, saquen la cuenta, o sea, así de loco está el mundo. Este caballero está pensando que él con 80 y, vamos a poner 81 para no ser crueles, pero creo que serían 82, que él con 81 años y piquito, él va a ser candidato otra vez a la presidencia en Brasil. Si gana, que puede ganar, pues, puede ganar o puede perder, como dice Luis Vicente León, alias Luis Temiente, puede ganar o puede perder. Él va a estar en la presidencia hasta los 86, casi 87 años, creo. O sea, ¿a ustedes les parece esto sano? Y esto lo digo a propósito porque nosotros, claro, en Venezuela estamos curados, ¿no? Estamos curados en salud. En Venezuela nosotros vivimos todo esto con Chávez y toda la cosa. Y lo hemos reproducido permanentemente, ¿no? Sin ir muy lejos. Pero si ustedes tiran la mirada al mundo, hay un problema con la gerontocracia. Bueno, de hecho, yo lo voy a decir porque yo soy absolutamente autocrítico. No es sano o no ha sido sano que el Partido Republicano se quedó sin opciones y la única opción que tuvo al final fue aceptar que Trump fuese presidente otra vez. Y ojo, me encanta Trump, fan de Trump, apoyo que Trump haga un gran gobierno y tal. Pero Trump puede ser un gran hombre o puede ser un hombre más o menos o puede ser una porquería de hombre, lo que ustedes quieran. Pero la verdad, más allá de las valoraciones, los juicios de valor, es que Donald J. Trump tiene 78 años, creo, o 79 también. O sea, Trump va a estar al final de su mandato sobre los 82, 83 años. Hay un problema con las edades a nivel mundial. Hay alguien que me puede decir, bueno, tú no ves cuántos periodos tuvo Roosevelt, por ejemplo, en los Estados Unidos. Tú no ves, por ejemplo, en Italia, el referente en el que se convirtió Berlusconi, para bien y para mal, por eficiente y por gozón, por las dos cosas. Berlusconi que murió hace nada. Sí, pero Berlusconi supo cuando tuvo que apartarse. Bueno, ya creo que después se apartó bien tarde. Y bueno, por cierto, le cedió el testigo, entre otras cosas, a Giorgia Meloni, que es lo mejor que ha tenido el liderazgo político en los últimos años. Lo digo sin empacho. Mi top 5 está, no, sin orden de preferencia, lo voy a decir de una vez. Meloni, Milei, las dos M. Meloni, Milei, Abascal, Trump, y me queda un puesto. ¿A quién se lo podemos dar? ¿A quién le podemos dar el quinto? Me falta un puesto. ¿A quién le damos el quinto? María Corina. Quinto es María Corina. No estoy dando órdenes de preferencia. Ajá. Volvamos entonces al tema de Lula. Entonces, ¿ustedes creen que esto es sano? Y lo digo porque incluso Bolsonaro es mucho más joven, creo, que Lula. Bolsonaro no llega a los 70 años, creo todavía. Vamos a ver, vamos a googlear, porque es bueno decir las cosas con precisión. A ver cuánto tiene Bolsonaro. Pero, ojo, 69 años, por cierto. 69 años tiene Bolsonaro. Pero no es sano que estos partidos, estos movimientos, estas formaciones políticas estén dando tantos tumbos al punto de que no logran obtener recambio. Y lo de Lula ya es, además, una sinvergüenzura. Porque no voy a entrar en el tema de que Lula además estuvo preso y de que lo sacaron porque hay una jugada política para sacarlo de la cárcel. Estuvo preso por choro, por ladrón, por corrupto. Y a mí nadie me va a venir con el cuento, porque eso es como hablar de Venezuela y hablar de Odebrecht y no hablar de Venezuela. El segundo país en el que más contratos de Odebrecht habría y no hay un preso por Odebrecht. Odebrecht dejó presos como en 10 países en América Hispana. Ah, pero qué casualidad que el país donde se engendró Odebrecht, que es Brasil,
No, el presidente que estaba en ejercicio cuando se dieron todas esas tramas de corrupción, no, él es inocente, que es Lula. Qué raro. Y en Venezuela, qué raro que siendo el segundo país donde más contratos de Odebrecht se dieron, no hay nadie preso por Odebrecht. Ojo, pero es que no estoy hablando del régimen, estoy hablando de oposición y de gobierno. O sea, de chavismo y de oposición. De los dos. Aquí no hay presos por Odebrecht. O sea, rarísimo. Miren, hay gente presa por Odebrecht en Panamá, en Perú, que yo recuerde, en Ecuador, prácticamente en todos los países, en Colombia había denuncias también, en todos los países. Brasil y Venezuela no. Pero bueno, un tipo que estuvo en esa situación, pero que además ha sido presidente ya con estas 3 veces, o sea, esta sería la cuarta. Coño, ¿hasta cuándo, vale? ¿Hasta cuándo? No se cansa. Y ahí es cuando yo digo, efectivamente debe ser. Yo digo a Dios que me dé, pues, o sea, que me dé discernimiento. Porque obviamente a mí me gusta la política y yo no descarto que como yo soy un tipo tan joven, yo tengo 36 años y este país yo creo que no va a ser así toda la vida. En algún momento va a tener libertades y democracia. Yo no desestimo en un sistema democrático aspirar a algún cargo de elección popular, porque yo creo que yo lo haría muy bien en alguna posición. Yo creo que contribuiría en alguna cosa. En una posición que, por supuesto, pues genere consecuencias, no para ser un florero y para cobrar un sueldo y más nada, porque esa no es mi idea. Pero yo le pido a Dios y yo digo, ojalá que si yo llego a pasar por esa experiencia, yo no me amarre, porque esa vaina es como un veneno. Yo digo, o sea, ¿qué le pasa a la gente cuando termina agarrando el poder? O sea, ¿qué es lo que pasa por su mente? Yo digo, eso es una droga. Ahí hay algo que definitivamente hace que la gente no funcione de manera normal. De hecho, y yo he conocido gente sin poder y que luego tiene poder, no los ves más nunca. No los ves más nunca. O sea, se convierten en otras personas. Para empezar, desde el punto de vista de cómo visten, ¿no? Cambian completamente y tal, y no sé qué, porque entonces les contratan asesores de imagen, porque ahora eso es importante. Imagínate tú. Cuando Betancourt, cuando Caldera, no sé qué, se ponían el flu y ya, un flu que conseguían. Dígame el cuento aquel. Un hombre como Piñerúa, ¿no? Que en algún momento literalmente fue una piña, porque era tan fastidioso que era como una piña debajo del brazo, ¿no? Pero Piñerúa fue tan austero que, y ese cuento está retratado, no recuerdo ya en qué libro, esa anécdota, que una vez le llega un cumpleaños justamente cuando era candidato presidencial de Acción Democrática para las elecciones del año 1978 o 77, pues las elecciones que eran para encontrarle sucesor a Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno. No, esos son, sí, las elecciones del 77, 78, no recuerdo cuándo eran las elecciones. Piñerúa, candidato a Acción Democrática, Pérez le presta su oficina en Las Delicias, la Torre de Las Delicias, ahí en la Avenida Libertador. Le ponen una secretaria, o él tenía una secretaria, no sé. Y empiezan a llegar los regalos de cumpleaños. Empiezan a llegar los regalos de cumpleaños al despacho. Y recibe una cosita tal cual esto, una cajita. Abre la cajita Piñerúa y se consigue que dentro de la cajita hay un par de yuntas de oro con sus iniciales. Unas yuntas de oro con sus iniciales. Tenía la secretaria enfrente, parada, creo que hacia una ventana, un ventanal. Eso lo cuenta, creo que la secretaria. Yo no sé quién contó eso, solo recogieron en un libro. Y Piñerúa agarró las yuntas de oro y agarró una arrechera de Padre y Señor Nuestro, porque él le decía a la secretaria que cómo era posible que habiendo tanta necesidad en este país, alguien se atreviese a gastar su dinero en mandarle a grabar unas yuntas de oro, 18 quilates, que cómo él se iba a permitir usar esas. O sea, un tipo que además tenía un remordimiento absurdo de conciencia de que no le permitía cebarse en el placer. O sea, el tipo no podía, era una cosa que era absolutamente enfermo de la pulcritud administrativa, pero a un nivel absurdo. O sea, absurdo. Estamos hablando de un candidato presidencial del partido de gobierno. En la época en la que Venezuela era la gran Venezuela, de mentira, pero era. O sea, donde todo el mundo tenía real. Esa es la verdad. Año 1977-78. Bueno, y este caballero agarró las yuntas y las tiró como un pitcher. Y creo que las botó por la ventana, si no es que las pegó contra la ventana que estaba ahí. Eso está en un libro. Y le dio una vaina terrible. O sea, el tipo agarró una calentera que le duró horas. Que cómo era posible. Y luego hay otra anécdota, también conocida de Piñerúa,
donde él ya más adelante, cuando ya él es un referente, pues él perdió esas elecciones, como ustedes sabrán, él pierde las elecciones con don Luis Herrera Campins, y Piñerúa más adelante se convierte pues en... A Piñerúa lo guardaban como un perro de presa en Acción Democrática cuando estallaban casos de corrupción, que evidentemente después de la década de los 70 hacia adelante y sobre todo en los 80, pues era cada rato. Entonces lo guardaban ciertos sectores de Acción Democrática, fundamentalmente lo que llamaban la ortodoxia, ¿no? Que era el ala más vinculada a los fundadores, a Betancourt propiamente, a Gonzalo Barrios, tal. Lo guardaban para soltarlo en el momento en el que había determinado compañerito en casos de corrupción. Entonces se lo soltaron a Lucinchi en medio de todas las acusaciones de ya Lucinchi habiendo entregado el mandato, ¿sí? Cuando a Lucinchi lo llaman a comparecer, tal, no sé qué. Yo no sé si por el caso de los jeeps del ministro Siliberto y todo ese caso que hubo, ¿no? Entonces Piñerúa arranca lo que llamarían en lucha libre un feudo contra Lucinchi contra Piñerúa. Lucinchi, eso era lo más divertido Hay cosas de la prensa de la época, se tiraban. Y una de las cosas que se tiraban era que, claro, Piñerúa le decía ladrón a Lucinchi, no sé qué. Bueno, por el tema de, pues, la señora Blanca Ibáñez, ¿no? Que tiene y creo que Piñerúa es el que inventa el término la barragana, caso aquel, ¿no? Lucinchi le riposta a Piñerúa diciéndole, bueno, que cómo era posible que un hombre tan viejo como él tuviese un apartamento de soltero, un garzonier, creo que le dijo, que era cómo se conoce, porque ustedes saben lo que se hace en los apartamentos de soltero, ¿no? Bueno, dice la gente, ¿no? Yo tengo un apartamento de soltero muy decente, muy casto y muy puro. La historia es que eso arranca allí, pero termina diciendo Lucinchi, bueno, Piñerúa tiene una casa de playa que es una mansión. Entonces, coño, eso causa un revuelo en la prensa, y creo que una reportera de Radio Caracas Radio, yo no sé si fue Rosana Ordóñez, no sé, recuerdo quién fue, esa historia la hicimos muchas veces en Así No Va, me da mucha risa, porque efectivamente le hicieron un video reportaje, se fue la periodista a una casa, creo que era en Río Chico, que tenía Piñerúa. Y cuando le meten la cámara, aquello era una casucha, pues. Fueran 4 paredes y un medio techo ahí. Y Piñerúa dice, entonces la señora, la periodista, dice en la introducción, dice, bueno, y el histórico líder de Acción Democrática nos recibió con una caja de cervecita Polarcita. Entonces Piñerúa, le digo, como el tipo de una caja de cerveza, eso es todo lo que tenía. O sea, realmente fue un tipo muy, muy austero, pero yo creo que enfermizamente austero. Luis Piñerúa Ordaz, personaje, yo creo que, así como Luis Arfarucero, es un personaje que no se le ha dedicado todo el estudio de la historia que se le ha debido dedicar, ¿no? Porque son personajes interesantes, al menos interesantes. Como otro personaje que yo creo que también, por cierto, cambiando las tornas y yéndome para otro partido más vinculado a Copey, ministro de la inteligencia o para la inteligencia de la administración del gobierno de Luis Herrera Campins, que creo que es una figura que hay que estudiar, Luis Alberto Machado. Personaje interesantísimo, porque además las cosas que decía Luis Alberto Machado, que muchas están por ahí en YouTube todavía, porque lo entrevistaba mucho Marcel Granier en Primer Plano en RCTV, Luis Alberto Machado lo pasaban por loco, porque además tiene unas formas expresivas, que el tipo era muy expresivo, tal, no sé qué, muy histriónico, y tenía ponía unas caras, entonces, pero era un hombre muy inteligente y muy entregado a la pasión por la administración pública. Por cierto, hablando de gente que ha servido en la administración pública. Entonces, yo creo que ese es otro personaje que no se ha estudiado completo, no se le ha hecho, ¿no? Un reconocimiento desde la literatura política.